precisamente bajo ese aspecto que él nos ha citado, de conocimiento del único Dios verdadero y de él mismo, de Cristo, a quien él ha enviado, con relación a la vida eterna. Seguimos avanzando en este conocimiento y hemos dado el desarrollo de esta tarea a través del estudio de los atributos de Dios, lo que se conoce también como la teología propia, el estudio de Dios. Y realmente es otro de los momentos de aprendizaje que revisaremos hasta el fin de nuestros días. ¿Quién es Dios? Y por la eternidad, en su característica de infinitud, de ser infinito, seguiremos conociendo a Dios por la eternidad. Hoy estaremos hablando sobre un tema, y si han notado, cada temática que desarrollamos podríamos quedarnos allí mucho tiempo. Sin embargo, estamos tratando de abarcar acerca de los atributos de Dios. Es probable que en algunos espacios más adelante tengamos una ampliación de cada uno de ellos en algunos desarrollos que podamos realizar. Por ejemplo, el tema de hoy sobre la soberanía de Dios es un tema bastante amplio, bastante extenso, y lo que estamos haciendo es tratar de ver desde algunas perspectivas generales estos atributos. Es probable que más adelante podamos ahondar en muchos más detalles con relación a algunos de estos atributos que estamos estudiando. Simplemente estamos dando como una idea general de estos conceptos, tener estas características de Dios de una manera general, y es probable que ahondemos en ella más adelante en algunos de estos atributos que estamos viendo. La soberanía de Dios. Vamos a hablar un poco sobre su definición, algunas características y alguna aplicación práctica sobre esta doctrina. Algunos hoy en día tienen incluso, lastimosamente, ante la ausencia de estos detalles de quién es Dios y sobre todo ante la ausencia de la Biblia en sus púlpitos o en sus enseñanzas, consideran que el mundo está en una cobertura y en una disputa entre el bien y el mal, a un nivel tal de que el mal está a la misma altura del bien. Y hay algunas posiciones incluso de otras culturas indican que es un 50-50 entre el bien y el mal. Y ahí viene la famosa idea del yin yang, por ejemplo, de los orientales, que el bien y el mal están en el mismo equilibrio, en el mismo nivel. Y realmente eso no es cierto. Eso no es cierto. Es más, el mal está sujeto al bien. Y cuando hablamos de estos aspectos, por ejemplo, sobre la soberanía de Dios, derriba por completo esa posición que trata de idealizar el bien y el mal en un mismo nivel. No tiene nada que ver en el panorama bíblico el mismo nivel entre el bien y el mal. Siempre vamos a encontrar en la Escritura el bien, que es Dios, por encima de cualquier circunstancia, bien o mal. Entonces no está esa disputa. Y hoy, lastimosamente, de estas perspectivas supuestamente cristiano-contemporáneas, llamando de esa terminología desafortunada, vemos que así se hace ver, como si estuviera una discusión entre el bien y el mal a un mismo nivel. Sí hay un gran conflicto que no demeritamos y que no ignoramos, como dice incluso la misma Escritura, no ignoramos que está el mal, pero que tenga el mismo nivel del bien no es correcto con relación a la Escritura. Entonces vamos a hablar precisamente de esa soberanía de Dios. Hay un Dios soberano que está en control de todo. Y la semana anterior veíamos precisamente a un Dios supremo. Ya hablábamos de la supremacía de Dios y, como reiteramos en la primera clase con nuestro hermano Jeffrey, se reiteraba que todos los atributos de Dios están entrelazados. Vemos que, hablando de la supremacía de ese Dios supremo, de ese Dios que todo lo sabe, que es lo que hemos visto, cómo va a desarrollar su soberanía o su supremacía precisamente a través de su soberanía.
Ese Dios supremo, ¿cómo ejerce su supremacía? A través de su soberanía. Puede definirse entonces que la soberanía de Dios es el ejercicio, es la aplicación de lo que Él es, un ser supremo. Él es un ser supremo, preeminente, está por encima de todo. ¿Y cómo ejerce su supremacía? Haciendo lo que quiere. Y eso habla de su soberanía. Dios es altísimo, el Señor del cielo, de la tierra. Él es exaltado infinitamente por encima de todas las criaturas. Su reino domina sobre todos. Esta definición está apoyada en uno de los conceptos que nos señala este escritor Arthur Pink. Él define esta aclaración o da esta idea de la soberanía de Dios, obviamente con relación a la escritura, como ese ejercicio, esa aplicación de su supremacía. Recordemos que el grado supremo es una preeminencia, una superioridad jerárquica sobre todas las cosas. Dice la escritura, todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios es absolutamente independiente. No tiene sujeción a nada ni a nadie. Tampoco está influenciado por nada ni nadie. Él actúa siempre como a Él le ha agradado. Nadie puede frustrar ni detener sus propósitos. Y lo aprendíamos ya desde su supremacía. Ese Dios supremo no va a ser cambiado su propósito. Y hablando ya de esa aplicación de su supremacía, que es su soberanía, comprendemos también de que nada va a detener sus propósitos. Nada va a detener la ejecución de su voluntad. Entonces, para seguir redondeando un poco sobre esta definición, entendemos que la soberanía de Dios hace referencia a un control absoluto, absoluto. No hay una brecha, ni siquiera mínima, de casualidad en la escritura con relación al control que Dios tiene sobre todas las cosas. Incluye esto a toda la humanidad. Cada acto, cada circunstancia de la historia de la humanidad está bajo el control de Dios. Obviamente, vamos a aprender un poco sobre esa parte también que se ancla a este tema de la soberanía de Dios, que es la responsabilidad humana, es la responsabilidad de las criaturas, que vamos a ver que deriva precisamente de la soberanía de Dios y que por lo tanto no da la característica a Dios de ser autor del mal, aunque está en el control de todo, incluso del mismo mal. Sin embargo, ha determinado desde esa supremacía, desde esa soberanía, que esas criaturas, a su vez, sean agentes libres y responsables de sus actos. Y todo esto está bajo su control absoluto y dominio absoluto. Dice el salmista en el Salmo 145, versículo 13, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Isaías capítulo 46, versículo 10 dice, hablando de él mismo, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y hemos hablado en otros momentos otra vez sobre ese aspecto que es su consejo, su propósito, su reino, su dominio. Él está en absoluto control de todas las cosas. Sí, y aún ahí cuando tu mente está diciendo, pero en esto como está tan caótico, en esto que estamos viendo tan desastroso, de tanta maldad, ¿aún podemos decir que Dios está en el control de esto? Sí, Dios está aún en control de esta situación actual que estamos viviendo. A pesar de la maldad que estamos padeciendo, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, a pesar de una generación cada vez más antinomiana, es decir, antiley de Dios, a pesar de eso, Dios está en el control de esta humanidad. Y vamos
siendo llevados bajo su providencia al último momento, que es su gran juicio. Esta humanidad está preparándose para el juicio divino. Hacia allá vamos. Ningún propósito de Dios puede ser frustrado. Él hace todo lo que ha designado, cumple todo lo que ha decretado. Y por lo tanto, insistimos, vamos hacia su juicio. Parece que estamos perdiendo, pero en realidad estamos ganando. La victoria es de Cristo. Y vamos hacia esa gran victoria que va a ser expuesta a todo ojo. Ya vamos en esa vía. Dice el salmista, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y reiteramos esto que lo vimos la semana anterior, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Con relación a algunas de sus características, en cuanto a la soberanía de Dios, vamos a ver por lo menos unos 3 aspectos de estos elementos en aplicación de esa soberanía de Dios. Y por ejemplo, en su soberanía, Dios determinó dar un sitio, una posición en ciertas condiciones a algunas de sus criaturas como a él bien le pareció. ¿Cómo así? Por ejemplo, a los ángeles. Dios creó ángeles, todos. Y esto incluye a Satanás. Dios creó ángeles y a algunos les dio un estado condicional. A otros les dio una posición inmutable delante de él, que quizá no fuesen a cambiar. ¿Y por qué decimos esto? Porque la Escritura lo indica. Dios tenía ángeles escogidos. Algunos tenían una circunstancia condicional, es decir, que podían determinar si seguirlo o no. Sin embargo, dentro de esa gran creación del ejército de los cielos, que también encontramos ese concepto con relación a los ángeles, Dios había escogido algunos para sí. Y por eso indicamos que pareciera a darse a entender que en ellos creó una posición inmutable, es decir, que ellos iban a mantener su condición. Obviamente estos escogidos son bajo la autoridad, bajo el control, bajo el dominio de Cristo como su cabeza. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 21, hablando Pablo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y mire lo que dice, y de sus ángeles escogidos. Es decir, que esa creación tan especial que fueron los ángeles, distinta a los seres humanos, había una selección por parte de Dios para sí. Jesucristo y sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Lo que nos interesa acá, que cita Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es sobre ese concepto de ángeles escogidos de Jesucristo. Había unos condicionados y otros que eran escogidos. Por eso Colosenses dice, y vosotros estáis completos en él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y aquí se está refiriendo a todo nivel de autoridad, de jerarquía angelical, autoridad terrenal, lo que haga referencia a cualquier circunstancia con relación a autoridad, y aquí habla específicamente a la parte angelical, está bajo Cristo, que es la cabeza, independientemente fuese bien o mal. Estamos entendiendo entonces que en esa soberanía de Dios determinó esa creación que fueron los ángeles, darles a algunos esa condición de seleccionar entre bueno y malo, y a otros una posición de una característica inmutable. No podemos olvidar que los ángeles que pecaron, dice Pedro en segunda carta de Pedro capítulo 2 versículo 4, eran criaturas tanto como los que no pecaron. Y sin embargo, con todo eso,
Dios sabía que iban a pecar. Entonces eso no sorprende a Dios. Simplemente a algunos les da un estado de inmutabilidad, son sus escogidos, y a otros les dio un estado que es mudable, es condicional, y les permite en cierta manera que tomen la decisión de seguirlo o no. Aunque Él no fuera autor de su pecado, ellos llevan su responsabilidad y no tuvieron perdón. Porque dice la Escritura que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Para ellos no hay redención. Para esa parte condicionada en esas criaturas no hay redención. Ellos fueron condenados bajo sus decisiones, bajo su responsabilidad. Suya es la mancha, suya es la corrupción. Entonces vemos allí en su soberanía cómo Dios en esta creación da esas dos características. Para unos que son sus escogidos, inmutabilidad, es decir, no cambiaría su posición. Para otros, una condición de probable cambio de decisión. Pero además, en relación a la raza humana, vemos a Dios en su soberanía colocar a Adán en el jardín del Edén y lo coloca en un estado condicional. ¿Qué significa esto? Una vez más, como alguna parte de los ángeles, podían decidir entre el bien y el mal, podían decidir entre obedecer o no. Adán también, siendo creado perfecto a la imagen de Dios, es creado en un estado condicional. Si él hubiera deseado, podía haberle colocado en un estado incondicional, como que no fallase a Adán. Sin embargo, Dios determina, le da esa situación particular a Adán de elegir. Adán tiene entonces lo que hoy desafortunadamente trata de persistirse en el cristianismo sobre el libre albedrío. Adán tiene la máxima expresión del libre albedrío. Adán sí tuvo libre albedrío. Hoy en día debemos decir que eso no existe. Ya esa libertad a raíz del pecado quedó sujeta a la naturaleza del hombre. Es decir, vamos a actuar conforme a nuestra naturaleza. Y ahí viene la ilustración de nuestro Señor Jesucristo cuando señala que el árbol bueno no puede dar frutos malos o el árbol malo no puede dar frutos buenos porque tiene una naturaleza. No puede dar el árbol de mangos, dar uvas o las uvas, esas viñedos, dar otro tipo de fruta. No puede porque es su naturaleza. Entonces el hombre caído pierde su libertad, pierde su libre decisión y ahora lo que resta es que el hombre bajo esa condición de pecado está sujeto al pecado y es esclavo del pecado. Entonces no tiene la misma situación de Adán. Adán sí tenía libre albedrío, eso lo vimos en el capítulo 9 de la Confesión de Fe, que sirve para repasar si alguno tiene alguna inquietud al respecto. Dios no creó al hombre en un estado incondicional para que permaneciera firme como aquellos ángeles que nunca pecaron. Lo creó en una condición condicional. Decidió colocarle sobre esa base de la responsabilidad como criatura para que se mantuviera o cayera según se ajustase o no a su responsabilidad, la de obedecer a su creador. Dios crea a Adán bajo esta circunstancia condicional con el objetivo de que Adán decida obedecerlo. Adán decidió desobedecerlo y suya es la condenación. Es decir, Dios sí sabía que Adán iba a pecar. Sin embargo, le da esa capacidad de elegir si el bien o el mal, la vida o la muerte. Vemos aquí a un Dios soberano, a un Dios actuando bajo su propósito, bajo su idea de hacer las cosas perfectamente. ¿Qué aprendemos ya
ya con esta circunstancia, porque más que divagar nuestra mente, y bueno, pero ¿cómo así? Entonces al final el mal tenía que existir y aprendemos por la Escritura efectivamente que el mal tenía que existir para poder ser exaltado Dios plenamente con relación a todos sus atributos. No pudiésemos conocer su justicia si no hubiese a dónde aplicar la justicia. No pudiésemos conocer su misericordia si no hubiese dónde aplicar su misericordia. Tenía que conocerse todo lo que tiene que ver con el ser de Dios. Por lo tanto, el estar Dios ausente de un sitio, de un lugar, por defecto hay mal. La ausencia del bien es mal. La ausencia de la luz es oscuridad. Entonces, por defecto, tendría que darse el mal. Pero además, un tercer elemento, Dios, ese Señor soberano, colocó a Israel sobre una base condicional. Es decir, y este que está, aprovecho que está presente este tema, entonces Dios le da ciertas leyes a este pueblo, escoge a un pueblo para sí, elige a un pueblo sobre todo el resto de la humanidad, que es Israel, les da ciertas leyes y determina que lo bueno que les pueda suceder a ellos, o sea, sus bendiciones dependen de lo que ellos hagan. ¿Recuerdan? Las bendiciones dependen de que sí obedezca o no. Eso es un aspecto condicional. Lo condiciona y le dice, si usted hace esto, aquello, va a recibir beneficios. Si hace lo contrario, no va a recibir beneficios, va a recibir consecuencias. Entonces entrega a esta nación para que estas leyes, para que dependa su beneficio, su bienestar de la observancia de esas leyes. Pero Israel, obstinado de corazón, incircunciso, y todavía lo es, se rebeló contra Jehová y todavía lo hace, desecharon su ley y se volvieron a los dioses falsos. En Éxodo capítulo 19, 20 y 21 vemos todos los detalles que Dios ha determinado para este pueblo, este hijo nacional elegido sobre esta tierra, y donde desafortunadamente entendemos que sobre ellos fue lo contrario, consecuencias de sus actos. El juicio divino cae sobre ellos y realmente fueron entregados todo el tiempo a sus enemigos y fueron dispersados. Aparte de eso, cuando Cristo viene, este pueblo rechaza al Salvador y simplemente da ese toque final, ese paso final de demostración donde Dios desde la antigüedad ya había preservado a su pueblo de toda tribu, lengua y nación. Ya no solamente esa exclusividad judía, sino que además nos muestra incluso destellos desde la antigüedad, insisto, de que su pueblo no solamente iba a ser Israel, sino que iba a ser de todas partes de la tierra, todos aquellos que fuesen lavados por la sangre del Cordero Perfecto, son su pueblo. Y esto constituye entonces a su iglesia, este Israel espiritual. Por lo tanto, este Israel de hoy es el mismo que ha sido desechado en la Escritura. Y lo menciono porque estamos en una tendencia, todos orando por Israel, todos porque hubo un atentado ayer y la violencia de cualquier lado que venga es muy rechazable. Desde nuestra perspectiva cristiana no aplica el acto violento para ninguno. Sin embargo, no tiene nada que ver tampoco que son el pueblo de Dios. No hacen sino colocar la bandera de Israel y orar por Israel, que Dios está con ellos, que es el pueblo de Dios. Israel tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Israel hay que verlo escupiendo el nombre de Cristo. Hay que verlo escupiendo cruces, por ejemplo, a estos judíos, porque ellos no tienen nada que ver con Cristo. Pero el pueblo cristiano ignorante, porque la verdad hay mucha ignorancia, hace referencia a que está siendo atacado el pueblo de Dios, Dios va a salir a defenderlos y no sé qué, y por ahí como que un temblor, y entonces mira la reacción de Dios contra los enemigos.
Y ellos también han sido causales de vejámenes y de gran violencia con estos pueblos que están allí. Esa discusión entre palestinos e israelitas es bien fuerte, ese conflicto es bien fuerte. Hay violencia de ambas partes. De ambas partes hay violencia. Ambos necesitan a Cristo. Ambos pueblos necesitan a Cristo. Palestinos y judíos necesitan a Cristo. Y sin Cristo van a padecer esto que están padeciendo. Y peor aún, serán llevados al infierno justamente. Porque sin Cristo no hay opción. Esa es la perspectiva que nosotros deberíamos tener como cristianos. Ni siquiera que vamos a mirar al oriente, a orar por Israel porque en ellos hallamos bendiciones. Eso no tiene nada que ver con lo que dice la Escritura. Nos toca orar para que Dios tenga misericordia y lleguen a Cristo todos esos pueblos, si es su propósito. Y si no, que Cristo venga pronto. Porque obviamente es terrible ver todo lo que está pasando, es terrible ver todas estas circunstancias y que seguramente veremos a mayor escala. Hace parte también de la maldad que viene en auge. Sin embargo, reitero, ambas naciones necesitan a Cristo. Tanto judíos como palestinos necesitan a Cristo. Es la única opción. Esa es la perspectiva cristiana con relación a la Biblia, para dar esa claridad. Podemos afirmar entonces que fue Dios, en el ejercicio de su gran soberanía, que puso a Satanás y a sus ángeles, a Adán e Israel, en sus respectivas posiciones de responsabilidad. Dios colocó a estas criaturas con relación a una responsabilidad que ellos tenían y tomaron su decisión. Es importante tener esta perspectiva clara con relación a su soberanía. Y Dios es soberano en ese ejercicio. La responsabilidad de la criatura se basa precisamente en la soberanía de Dios. ¿Cuántas cosas registradas en la Escritura que eran justas porque Dios las mandó y que no lo hubieran sido si no las hubiera mandado? Por ejemplo, ¿cuántas cosas hay en la Biblia que Dios determinó que fuesen y que si no lo hubiera hecho Él, entonces no hubiesen sido correctamente aceptadas? Por ejemplo, cuando a el hombre se le señala por parte de Dios amar a su esposa, está su soberanía, pero el hombre no lo va a hacer si Dios incluso no lo ordena. O sea, se empieza a sujetar esa responsabilidad humana a lo que Dios determina también. Es decir, la responsabilidad humana está sujeta a la soberanía de Dios. Además, vemos que no hay ninguna criatura que actúe sin el permiso, sin la autorización de Dios, ni siquiera Satanás, que pudiese llegar a entregarse, según el pensamiento hoy humano, a un nivel equivalente al de Dios. No está al nivel de Dios. Su actuar está sujeto a Dios como creador. Podemos afirmar también que en este ejercicio de su soberanía está lejos de Dios quitar la responsabilidad de cada criatura. Puso en esa posición condicional a cada creación bajo esas responsabilidades que Él creyó pertinentes, que Él ha creído oportunas, y en virtud de esta soberanía, Él es Dios sobre todos, malos y buenos, y no quita la responsabilidad de esta creación. Entonces, debemos decir también que existe una armonía perfecta entre la soberanía de Dios y la responsabilidad de cada criatura. Ambas circunstancias están descritas en la Biblia y por eso nosotros, desde la perspectiva bíblica, debemos considerar estos dos aspectos en armonía: la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y a pesar de que hoy estamos hablando solo de la soberanía de Dios, debemos hacer esta aclaración, porque existe una posición que trata de resaltar por encima de todo la soberanía de Dios, dejando de lado la responsabilidad del hombre. Es decir, como que si no tuviera sentido todo lo que nosotros podamos hacer en el ejercicio de nuestra obediencia a Dios,
de esos medios de gracia que Dios nos ha entregado, como si no sirvieran para nada, porque igual Dios ya determinó todo en su soberanía. Ahí vienen posturas bien fuertes que hablan sobre que prácticamente quedémonos de brazos cruzados, porque ya Dios ha ejercido todo su propósito soberanamente. No es así. Debemos hablar de esta armonía. Dios nos insta a orar. Aunque cuando oramos, Él conoce cada palabra que vamos a decir y conoce cada circunstancia que vamos a clamar por ella y conoce el futuro nuestro y la determinación ya está dada según su propósito. Sin embargo, nos manda a orar. Dios nos manda a predicar el evangelio. Aunque Él ya soberanamente sabe quién ha de ser su hijo y quién no, nos manda a predicar la palabra de Dios. Es su mandato. Él determinó que usted y yo fuésemos sus embajadores y nos dio ese privilegio que no tienen los ángeles de predicar las buenas nuevas. Aunque Él soberanamente ya tiene todo diseñado, ya está todo organizado, Él ya tiene todo listo desde antes de la fundación del mundo. Pero nosotros no sabemos nada de eso. Él nos dice a nosotros entonces, id, anuncien estas buenas nuevas a toda criatura. Ese es su mandato. Entonces allí vemos su soberanía en armonía con nuestra responsabilidad. Nos llama a abandonar el pecado, nos llama a renunciar a la maldad, nos llama a luchar contra la maldad, a luchar contra el pecado, aunque en su soberanía Él ya ha determinado nuestra salvación. Nosotros luchamos no para alcanzar la salvación, sino para seguir en esa preparación de que vamos a estar en la presencia de un Dios 3 veces santo. Claro, Él hace germinar la semilla, pero manda al hombre a que debe hacer el sembrado de la semilla. Debe trabajar la tierra, aunque Él va a proveer el sol y Él mismo es quien va a hacer crecer esa semilla. Pero el hombre debe ir y poner la semilla, cuidar la tierra, protegerla, y Dios va a hacer lo suyo también. Hay responsabilidad humana, soberanía de Dios. El Salmo 135, versículos 6 y 7 dice: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos, hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Pero no nos puede faltar de estos aspectos que hemos visto sobre la soberanía de Dios, de estas características, otro ejemplo del ejercicio de la absoluta soberanía de Dios es que colocó a sus elegidos, hablando de su pueblo, en un estado diferente al de Adán o al de Israel. Y esto nos da entonces el panorama correcto. Ángeles, una condición, algunos tenían una condición de inmutabilidad, otros un aspecto condicional. Adán, una situación de condición, Israel, una situación de condición, pero a los escogidos ya, a su pueblo, por eso entendemos ahora, mira lo que pasa con Israel, aquí hablando ya de sus elegidos, tienen una condición diferente a la de Adán, un estado diferente al de Adán y al de Israel. Los puso en un estado condicional. ¿Cómo así? ¿A qué se refiere esto? En un pacto eterno, Jesucristo fue hecho cabeza de todo un pueblo. Y Cristo tomó la responsabilidad de su pueblo. Tomó la justicia perfecta, irrevocable y eterna de ese pueblo, de esos elegidos. Es una condición diferente, es un estado diferente, no por su mismo actuar de ese pueblo elegido, no, porque Cristo fue quien fue puesto bajo condición. Cristo estaba bajo un estado condicional.
Dice la Escritura, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, está en un estado de condición. Cristo está bajo la ley, debió obedecer la ley y cumple la ley a cabalidad. ¿Para qué? Para redimir, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hay una diferencia infinita entre este estado condicional de Cristo, el de Adán, el de Israel, y es que este no fracasó. Cristo no fracasó. Parte de los ángeles fracasaron. Adán fracasó. Israel fracasó. Cristo, en ese mismo estado condicional de estas creaciones, no fracasó. Él era el único que podía hacerlo. El mediador tuvo que cumplir todas las condiciones para poder que usted y yo, si estamos hallados en Cristo, unidos a Él, fuésemos en cumplimiento de todas las condiciones dadas por el Dios Santo. Alguien tenía que cumplirlas. Recuerden, en la Biblia no se entrega un ejercicio de indulto con relación al pecado. No. O sea, no es que Dios determinó, bueno, voy a perdonar a esta raza humana como una especie de indulto. No. Él lo determina porque hay uno que va a someterse condicionalmente a cumplir todo lo que tiene que ver con su justicia, que es Cristo. ¿Ven? No hay indulto, hay una paga. La paga del pecado es la muerte. Alguien debía de morir. Alguien debía cumplir todas las condiciones que no pudieron una parte de los ángeles, que no pudo Adán, que no pudo Israel. Alguien tenía que cumplirlo para que se entregara la justicia a un pueblo y el tal fuera redimido y fuera llamado santo. Era Cristo. Había de ser hecho semejanza de carne de pecado. Cristo tenía que cumplir esa condición. Había de magnificar y honrar la ley. Tenía que llevar todos los pecados del pueblo de Dios en su propio cuerpo. Cristo tenía que cumplir esas condiciones. El Cordero perfecto tenía que hacer expiación completa por ellos. Tenía que sufrir la ira de Dios, morir y ser sepultado. Tenía que cumplir las condiciones. Cristo, la gran diferencia es que Él no fracasó. Él sí pudo cumplir las condiciones. ¿Quién puso a Cristo en ese estado condicional? Dios Trino. El Dios Trino, en ese pacto intratrinitario que en algún momento hemos hablado, fue ordenado por la voluntad soberana, enviado por el amor soberano, y su obra le fue asignada por la autoridad soberana. Cristo estuvo en un estado condicional. Con todo eso, ¿quién lo quiso quebrantar? Jehová quiso quebrantarlo. Pero no solo eso, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida completa, toda, en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con las grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Mira la condición tan alta que es la salvación. ¿Cuál era la condición? Derramar su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos,
y orado por los transgresores. Cristo también soberanamente es puesto en un estado condicional, con la gran diferencia de que Él, al ser ese primogénito de muchos hermanos, al hacer esa actividad de poder llevar en su cuerpo la pecaminosidad, la iniquidad de aquellos que son sus seguidores, sus hermanos, participa su pueblo en su gloria, porque Él tiene beneficios, como hemos leído. A partir de su sufrimiento, Él es puesto con los grandes. Por eso encontramos en la Escritura que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que Cristo, porque no hay otro nombre digno de gloria que el Cordero inmolado y perfecto. Y en Él, en esa gloria que Él ya tiene a causa de su obediencia, es glorificado su pueblo, aquellos que dicen ser sus elegidos o aquellos que dicen ser sus seguidores. Ahí no nos queda más que decir que bendito sea su nombre para siempre, porque Él cumplió todas las condiciones dentro de ese Dios soberano, exigente, que había determinado que ese otro resto de su creación no pudo. Él sí pudo hacerlo. Y porque cumplió todo, el Padre está comprometido en juramento solemne a preservar para siempre y a bendecir por toda la eternidad a cada uno de aquellos a los cuales Cristo hizo su mediación por ellos ante Él. No hay, ahora bien, ni una sola condición que aquel que está unido a Cristo pueda hacer para cumplir algún tipo de responsabilidad delante de Dios, de tal manera que pueda alcanzar la gloria. No podemos hacer nada. La salvación es solo de Él. La salvación es solo de Dios a través de Cristo. Por eso, el centro de la adoración del cielo es el nombre de Cristo, el nombre de Jesús para siempre. Y todo el que esté unido a Cristo ya no tiene que hacer nada, solo creer en Él. Llegar en arrepentimiento a Él, ese es el llamado, llegar a Cristo en arrepentimiento. Y creímos nosotros que nos arrepentimos y luchamos contra el pecado, y cuando vemos la realidad, Él ya nos había salvado. Y su salvación fue llegada simplemente a nosotros en su tiempo y en su momento específico. Y encontramos su grande salvación. Y cuando vemos nuestra triste condición, que realmente no podíamos aportar nada para salvación, exaltamos el nombre de Cristo porque todo fue por Él y todo es para Él. Solo para Cristo. Por eso la gloria es de Él. Solo la gloria para Cristo. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces vemos aquí la soberanía de Dios es expuesta claramente en todas las distintas formas que Él se ha relacionado con sus criaturas. A través de los ángeles, algunos fallaron. A través de Adán y en representación Él federal de toda la humanidad, falló. A través de Israel, ese pueblo dentro de todas las naciones que Dios determina, lo escoge, falló. Y hoy asume las consecuencias todavía de su pecado porque ha sido desechado por Dios. Pero tenía que venir Cristo, también en un estado condicional. Por eso encontramos que Cristo, segundo Adán, mayor que los ángeles y el Israel de Dios. ¿Sí? Es Cristo. Cristo reúne todas las características de estas criaturas fallidas, torpes, corruptas, y Él restituye en su humanidad
verdaderamente humano, verdaderamente Dios, restituye la condición de su pueblo. Y por eso hoy podemos decir, si usted y yo estamos hallados, unidos a Cristo, Abba Padre, solo por Cristo. Aquí vemos la exposición de toda la soberanía de Dios. Algunas aplicaciones, a pesar de que hemos considerado elementos sobre el desarrollo que hemos visto, debemos tener este concepto de que Dios es soberano en el ejercicio de su poder. Él ejerce según quiere, cuando quiere y donde quiere su poder. Tenemos que tener esta cosmovisión. Dios es soberano, Él puede hacer lo que quiera. Pero además, Dios es soberano en el ejercicio de su misericordia. En el ejercicio de su misericordia, la compasión demostrada hacia los desventurados se mostró como la más grande obra de misericordia es hacerse carne. La obra de la encarnación, ese acto será también de impacto por la eternidad. El que ese Dios soberano se haya hecho hombre humillándose, porque es una humillación, es una demostración de su misericordia. Además, que también en el ejercicio de su misericordia, Él es misericordioso con quien quiere ser misericordioso. Y simplemente con quien no, sigue su justo caminar y será su justo condenar, porque suya es la corrupción, porque suya es la mancha. Dios es soberano de esta forma también en el ejercicio de su gracia. La gracia ha sido definida, recordemos, como ese favor inmerecido de Dios. Y si es inmerecido, nadie puede reclamarlo como un derecho irrenunciable, como inalienable, hace referencia a irrenunciable, intransferible, que es personal, que es propio, que no podemos renunciar a él. Eso no es un derecho. La salvación o la gracia, ese favor no merecido, no es un derecho realmente. Es precisamente algo que no podemos reclamar. Por lo tanto, puesto que la salvación es por gracia, Él la concede a quien quiere. Dios concede la salvación a quien quiere. Dice, así que no depende del que quiera ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Soberanía de Dios. Dios hace como Él bien le place. Lo que sí es importante tener en cuenta es que Dios es bueno y todo lo que Él hace es bueno, aunque a nosotros no nos parezca. Dios es bueno. Muy bien, hemos visto entonces así aspectos sobre la simplicidad de Dios, la omnisciencia de Dios, los decretos de Dios, la supremacía de Dios y la soberanía de Dios. Vamos a seguir ahondando en algunos detalles sobre estos elementos característicos de los atributos de Dios. Vamos a orar y estaremos teniendo un espacio de alguna pregunta, alguna recomendación, comentario al respecto. Padre eterno, te damos gracias por tus palabras, por estos detalles que podemos nosotros repasar hoy. Gracias te damos porque tenemos la confianza en un Dios bueno, misericordioso y sobre todo soberano, al cual debemos rendir nuestra vida. Vemos nuestra imperfección reflejada en los ángeles, vemos nuestra imperfección reflejada en Adán, vemos nuestra imperfección reflejada en un pueblo que elegiste para ti en la antigüedad y que no cumplió tus condiciones. Y vemos nuestra
condición pecaminosa reflejada en la perfección de Cristo. Y no nos queda más que correr en arrepentimiento, clamar a su nombre por nuestra salvación. Pero también cuando hemos acudido a Cristo y hemos sido hallados en perdón por medio de su nombre y por medio de su obra, podemos ver en Cristo nuestra condición. Y solo a través de Él, tú también ves nuestra condición de hijos, de adoptados, de santificados. Ayúdanos por medio de tu Santo Espíritu a considerar este nuevo estado, a evaluar nuestra condición permanentemente delante de ti, a evaluar nuestra situación de vida delante de ti, donde hallemos si realmente estamos unidos a Cristo o no, de tal manera que podamos estar en alabanza, en honra de tu nombre, sabiendo que hoy somos parte de tu pueblo. Y si no es así, que podamos también correr en arrepentimiento rápidamente, con urgencia, a los pies de Cristo y ser salvados por su obra. Te lo rogamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud al respecto.